Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. A partir de este programa vamos a comenzar el estudio denominado Al Dios no conocido. Esta es la primera parte y se basa en Hechos capítulo 17 versículos 16 al 24. Como introducción, déjame contarte que en el reciente libro sobre discipulado hay una historia que es verídica y bastante graciosa sobre el hecho de que las cosas y el dinero no importan más, por lo menos para una mujer. Permíteme que te la lea. Dice que un hombre joven tenía pasión por los automóviles Porsche. Cada día él miraría los avisos clasificados en busca de un Porsche a la venta, aun cuando él sabía que nunca podía adquirir uno. Un día se sorprendió al ver un aviso clasificado ofreciendo una nueva línea de Porsche por solo $500. Rápidamente volvió a sus cabales y se dio cuenta que era solo un error tipográfico. Los modelos nuevos de Porsche no se venden por tan solo $500. Pero al día siguiente apareció el mismo aviso. El hombre decidió llamar al número del aviso a pesar de que se sentía un poco tonto porque él sabía que todo debía ser un error. La mujer que contestó el teléfono le aseguró que el aviso era correcto. Un nuevo modelo de la línea Porsche podía ser suyo por tan solo $500. El hombre sencillamente no lo podía creer, pero al llegar a la casa vio un Porsche nuevo estacionado en la calle. Se bajó y lo examinó cuidadosamente, pensando para sí mismo, no debe tener el motor. La mujer salió de su casa y nuevamente le aseguró que estaba a la venta. Era nuevo y $500 era todo lo que ella pedía por ese auto. Por lo tanto, él lo probó. El auto andaba maravillosamente. Él no lo podía creer. Le pagó $500 y se marchó tan rápido como pudo, temiendo que ella se arrepintiese. El auto estaba en su condición original, pero a él le seguía preocupando el hecho de pensar que le había pagado a la mujer tan solo $500. Por lo tanto, luego de manejar el Porsche durante una semana, la llamó y se identificó a sí mismo y dijo: «Señora, ¿está al tanto que el precio de lista de ese auto cuesta varios miles más?» «Sí», respondió ella. «Bueno», dijo él, «¿por qué me lo vendió por tan solo $500? Sin ninguna pausa ella respondió: «Le diré por qué. 3 semanas atrás, mi esposo se escapó a las Bermudas con su secretaria, y lo último que me dijo fue: «Vende el Porsche y envíame el dinero». Y la señora dijo: «Así lo hice». ¿Sabe qué? Después de esto he estado leyendo los avisos clasificados desde que escuché esta historia, pero no pasa nada tampoco. Recientemente, mientras estaba en una tienda, quedé impactado con el mensaje que una mujer tenía en su camiseta. A lo largo de la parte delantera de la camiseta de esta mujer de mediana edad se encontraban las grandes y osadas palabras «Lo quiero todo». Solo podía pensar que ella lo descubriera antes de que fuese muy tarde, que aún, si lo tuviese todo, nunca sería suficiente. Quiero llevarte hoy a una ciudad que lo tenía todo. Para el tiempo en el que el apóstol Pablo llegó a Atenas, ya era renombrada a nivel mundial como el centro filosófico del mundo. Fue el lugar del nacimiento del sistema democrático, el cual seguimos en la actualidad, en nuestro parlamento, en nuestra ley y en las libertades de los individuos. Atenas también era el hogar de la universidad más conocida a nivel mundial. Sócrates y su brillante estudiante, Platón, enseñaban allí, así como también el famoso protegido de Platón, Aristóteles. Todo, desde la hidrostática hasta la biología, era formulado por el consumo occidental desde esta increíble ciudad de Atenas. La ciudad era rica, influyente, aún
En la actualidad, las ruinas hablan de su gloria bajo el sol. El Partenón era considerado la obra maestra de la arquitectura antigua. La ciudad en el monte Olimpo, en donde Homero y Hesiod vivieron alguna vez, era la brillante joya en la era de oro de Grecia. Atenas había descubierto varias verdades, pero no conocían la verdad. Atenas lo tenía todo, pero, como veremos a la brevedad, no era suficiente. Ellos no tenían a Dios, ellos no conocían quién era Él. Cuando la princesa Elizabeth y el duque de Edimburgo se casaron en 1947, el rey Faisal, el joven monarca de 12 años de edad de Irak, se encontraba entre los dignatarios que visitarían Londres para ese espectacular casamiento. Mientras la marcha del casamiento se desplazaba por el bulevar en Londres hacia la catedral, la multitud se alineaba sobre las veredas y se amontonaban en las callejuelas, anhelando capturar una mirada de la pareja real. El rey Faisal no podía estar menos interesado, pero él quería una mirada de los corbeteantes caballos que empujaban los coches a lo largo del camino. Él, vestido en sus vestiduras orientales, se abrió camino a través de la multitud para poder mirar mejor. Fue asido por un oficial y se le pidió que se apartara del camino. Eso es exactamente lo que tal vez tú le puedes decir a un jovencito de 12 años que no encaja con la escena. Fue justamente después de que se descubriera que el jovencito de 12 años era el rey de Irak que las disculpas vinieron volando. Al día siguiente, en los principales periódicos de Londres, los titulares decían: «Lo lamentamos, rey Faisal. No sabíamos quién era usted». Atenas ignoraría por mucho tiempo la presentación de Pablo sobre el Rey de los Cielos, así como lo hizo la nación de Israel unas pocas décadas con anterioridad. Jesucristo no encajaba con la escena real. Él no se veía como un rey. Nació de padres campesinos, fue dado a luz en un sucio establo y luego envuelto con harapos. Crecería oculto para su mundo, maltratado y finalmente crucificado. Ellos podrían haber dicho: «No sabíamos quién eras tú». Hasta el día de hoy, el mensaje aún puede ser oído en nuestro país. No sabemos quién eres tú. No solo esta verdad es vista en nuestra cultura, sino que se está transformando más y más aparente en la Iglesia. La Iglesia hoy en día es débil y terrenal, es afluyente, aunque ineficaz, parece sin aliento para mantener el paso en su misión. La solución no es una serie de campañas, no es ejercicios religiosos, no es contribuciones más grandes, no son ayunos más prolongados, no son métodos más inteligentes. La solución a las enfermedades de la Iglesia es una comprensión fresca de la naturaleza y del carácter sobre quién es Dios. El escritor puritano Stephen Charnock escribió hace 200 años atrás su obra clásica, La existencia y los atributos de Dios. Él declaró estas palabras: «Un Dios olvidado es tan bueno como ningún Dios para nosotros». Hasta ahí lo que él decía. Nunca existió una generación que se encontrara en una necesidad tan desesperante por la presentación de Dios que nuestra propia generación. Y nunca ha habido una era en la Iglesia que haya necesitado tanto volver a presentar a Dios como nuestra propia era. Escucha las palabras de Charles Spurgeon, quien predicó a su congregación cerca de 150 años atrás. Él decía esto: ¿perderías tus lamentos? ¿Ahogarías tus cuidados? Luego ve, sumérgete a ti mismo en el mar más profundo de la naturaleza divina. Piérdete en su inmensidad y podrás salir como de un lecho de descanso renovado. No conozco nada que pueda confortar al alma, calmar tanto las abultadas olas de la aflicción y del lamento. Así habla paz a los vientos de juicio, como un devoto meditabundo sobre el tema de Dios. Hasta allí lo que decía Charles Spurgeon. Por lo tanto, durante las 2 o 3 próximas exposiciones indagaremos profundamente dentro del texto del sermón de Pablo, mientras que presenta a la ciudad de Atenas al Dios no conocido.
Creo que nosotros también volveremos a descubrir para nosotros mismos muchas cosas acerca de nuestro maravilloso, soberano y benigno Dios. Busca en tu Biblia, por favor, el libro de los Hechos capítulo 17. En este capítulo ya hemos visto la verdad rechazada en Tesalónica y la verdad investigada en Berea. Hoy veremos la verdad ridiculizada en Atenas. Vamos a ver el uso de Pablo del tiempo ocioso. Regresemos a las segundas aventuras misioneras de Pablo en el versículo 16 de Hechos, capítulo 17. Hechos 17:16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí hay dos palabras claves. Hay por lo menos dos palabras interesantes escogidas por el Espíritu Santo para contarnos acerca de Pablo. Pablo se encuentra en la hermosa ciudad de Atenas. Acaba de escaparse de Berea y ahora está esperando que Timoteo y Silas se reúnan con él. Él tiene tiempo para el ocio en sus manos, y la manera en que usamos nuestro tiempo de ocio habla mucho acerca de nosotros, ¿no es verdad? ¿Qué hacemos cuando no tenemos otra cosa para hacer? Recientemente leí el desafío: encuentra tu parte en la vida y luego construye algo sobre ella. ¡Qué lindo! Encuentra tu parte en la vida y luego construye algo sobre ella. Pablo era apasionado acerca de construir el reino de Dios y nunca lo encontrarás lejos de sus herramientas. La primera palabra es viendo o mirando. Esta última parte de este versículo nos dice que él estaba viendo, o quizás tu traducción diga mirando a la ciudad llena de ídolos. Puedes escribir en el margen de tu Biblia al lado de esa palabra teatro. La palabra original nos da esa palabra. Pablo no llegó simplemente y observó casualmente a todos los ídolos. Él recorrió la ciudad, correteó calle por calle, se detenía y miraba a las personas, como haces tú cuando estás en un centro comercial sentado en uno de los bancos y solo observas a las personas. ¿No son extrañas las personas? Dirás más, pero soy una de ellas. Pablo realizó largas caminatas y largas observaciones. Lo vio todo en forma detenida, como miramos en un teatro. Pero no solo él miró, no solo observó, sino que también enardecía. Leemos que su espíritu se enardecía. La segunda palabra clave es enardecía. Puede ser traducida como enojado, profundamente movido, perturbado. Lo que habrá visto Pablo en ese momento. Un autor griego, quien fue a Grecia 50 años después que Pablo, escribió que sería más fácil encontrar un dios en Atenas que encontrar a un hombre. He leído que Atenas tenía 30.000 estatuas de dioses y diosas. Estas estatuas formaban literalmente una hilera sobre las veredas. El adorno principal del edificio del Consejo Municipal era el ídolo de Apolo. El edificio que albergaba los registros públicos era consagrado a la madre de los dioses. Desde el Partenón hasta la Ciudadela, Pablo se encontraba rodeado de ídolos. Estaba enojado porque los ateneos estaban siguiendo una mentira. Estaba profundamente molesto porque cada uno de esos ídolos testificaban acerca del hambre de ellos por la verdad espiritual. Pero, ¿qué hay de Atenas? ¿Qué hay de América? No puedo evitar sino contrastar a Atenas con nuestra América. ¿Sabes qué? La primera palabra que vino a mi mente fue la palabra pluralística. Atenas no podía tener suficientes dioses, no podían todos esos caminos. Una encuesta realizada varios meses atrás reveló que el 96% de los estadounidenses encuestados creían en la existencia de Dios. Aún así, el 28% de ellos también creían en la reencarnación. El 45% de ellos pensaban que Jesús probablemente pecó y el 75% de ellos no creían en la verdad absoluta. En el dinero de los Estados Unidos están las palabras: en Dios confiamos. El problema es,
que ya no se sabe cuál Dios es ese. Esto nos habla de que tanto en América como en Atenas había pluralidad. Pero también, en segundo lugar, Atenas, así como América, era intolerante. Me resultó muy interesante que Lucas se deslizara en un comentario un tanto personal sobre los atenienses. Observa el versículo 21. Dice así: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Eso suena muy tolerante, ¿no es verdad? Pero tan solo dejemos que venga alguien y que declare el Evangelio de Jesucristo. Pablo es llamado un palabrero, un colector de semillas. Es llevado a la Corte Suprema en Atenas y luego que terminó, la mitad de la multitud se mofaba de él. Pensé que les gustaría oír algo nuevo. A ellos les agradaba mientras que esto nuevo no los condene por los pecados ni les recuerde que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de eso que vayan a un juicio. Escuché hace algunos días que generaba una gran presión y altercado el hecho de que se le permita a una de nuestras escuelas de ciudad poner una pequeña muestra de la Natividad sobre una mesa en la que se despliegan símbolos de otras religiones del mundo, símbolos de lo que otras religiones hacen para Navidad. ¡Hey! ¿Alguien podría buscar la palabra Navidad en la Enciclopedia Británica? Resulta que la tenía conmigo, por lo tanto, prepárense para una revelación sorprendente. Dice: Navidad, el feriado cristiano que conmemora el nacimiento de Jesucristo. No se lo recuerden a nadie. Se está tornando más y más aparente que América tiene una mente muy abierta, tanto como los cristianos tenemos la boca bien cerrada. Pero pensando en esta comparación entre Atenas y América, veo que América es pluralística, es intolerante, pero también incierta. La tercera palabra que viene a mi mente es la palabra incierta. Atenas tenía una profunda inquietud permanente, la cual quizás era en realidad la falta de la realidad espiritual. Por lo tanto, ellos mantenían un monumento al Dios no conocido. Pablo fue movido al ver ese monumento. Él sabía que tenía la respuesta. Pero también la última palabra que viene a mi mente es vacía. Una palabra más que vino a mi mente mientras comparaba a Atenas con América fue la palabra vacía. Atenas lo había oído todo, estaba saturada por la filosofía y las especulaciones, estaba rodeada por espiritualidades y estaba vacía. Atenas lo tenía todo, pero no era suficiente. ¿Hubieras sido movido por eso tan profundamente que te hubieses impulsado a la acción? ¿Hubieras sido movida como para no describir simplemente la oscuridad, sino para mostrar voluntariamente la luz? Varios cristianos fueron movidos, pero nunca cesaron de conmoverse. Veamos ahora no solamente el uso de Pablo del tiempo ocioso, sino también la entrega de Pablo de un mensaje eterno. Observa lo que Pablo hace a continuación y observa las características de personas con las que él está lidiando. Mira los versículos 17 y 18 del capítulo 17 de Hechos. Dice, los adoradores. En el versículo 17a se nos dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Esta es la primera característica de personas, la cual llamaremos los adoradores. Pero también había compradores. Continuemos con el versículo 17 en su última parte. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Llamaremos esta clase de personas los compradores. Pero también había epicúreos y estoicos. Observa el versículo 18a. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Este es el tercer grupo de personas, los epicúreos y los estoicos. Continuemos con el versículo 18. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Detengámonos en este versículo por un momento.
aprendí mucho más de mis investigaciones sobre el epicureísmo y el estoicismo de lo que alguna vez te gustaría conocer. Pero quiero que sepas, y de hecho lo deberías escribir en el margen de tu Biblia, una palabra al lado de cada escuela de pensamiento. Por ejemplo, al lado de la palabra epicúreo, escribe la palabra indulgente. Ellos creían que el alcanzar el placer y evitar el dolor era la búsqueda principal del hombre. Ellos creían que las personas vivían solo una vez y que después de eso no había nada más. Por lo tanto, deberías exprimir todo lo que podías de la vida mientras pudieras. No te enganches con el pequeño dicho que leí hace poco. Sabes que te estás poniendo viejo cuando tienes dinero para quemar, pero el fuego se ha consumido. Los epicúreos dirían, quémalo tan rápido como lo ganes, vívelo. Mientras los epicúreos eran indulgentes, los estoicos eran indiferentes. Por favor, anota eso al margen de tu Biblia. Ellos creían que la búsqueda del hombre no era el sentir placer ni dolor. El vivir era tener dominio propio sobre las circunstancias, situaciones, emociones, etc. Mientras que ellos eran diferentes, estaban unidos por un desprecio hacia Pablo. Veamos el acercamiento de Pablo al entregar el mensaje al pueblo de Atenas. Ahora leamos desde el versículo 19 al 22. Dice la palabra de Dios aquí, donde los atenienses llevaron a Pablo al Areópago o a la Corte Suprema. Dice la Biblia, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Puedes traer a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hasta ahí la palabra de Dios. Podemos aprender algo acerca del acercamiento de Pablo a los atenienses en estos versículos. Mientras él finaliza su mensaje con la amenaza del inminente juicio, comienza construyendo cuidadosamente su puente. Observa que Pablo no dice, observo que en realidad se están perdiendo con sus ídolos, puedo ver lo ridículo que son. No. Pablo dice, observo que son muy religiosos. Desgraciadamente, algunas traducciones interpretan la palabra griega compuesta para muy religiosos como si esto significara muy supersticiosos. Eso interpreta más de lo que se traduce. La palabra compuesta griega puede en realidad ser traducida como para leerse, observo que tienen respeto por lo sobrenatural. Así se puede traducir. Observaremos más el versículo 23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hasta ahí la palabra de Dios. 600 años antes de la visita de Pablo, la historia registra que Atenas había sido abrumada por una terrible plaga. Cientos se enfermaron y murieron, y la ciudad estaba desesperada por una cura. Un famoso poeta de Creta llamado Epiménides vino con un plan para pacificar a cualquier dios que estuviese causando esta plaga. Epiménides fue al Areópago y liberó un rebaño de ovejas. El plan era dejar a las ovejas que vagaran por toda la ciudad libremente. Cuando una oveja se recostaba, debía ser sacrificada al dios del templo más cercano. La suposición era que los enojados dioses se llevarían finalmente a la oveja. Cuando las ovejas eran liberadas, algunas de ellas yacían en lugares en donde no había ningún templo cerca. Las personas no sabían qué hacer, por lo tanto, para poder cubrir todas las bases religiosas, construyeron un monumento y lo llamaron simplemente al Dios no conocido. Pablo llega a la escena y dice, estoy aquí para darles el nombre que falta. He venido a presentarles a ese Dios desconocido.
Continuemos con el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo está diciendo, mi Dios es más que un mero monumento, es más que un ídolo de mármol y piedra. Mi Dios es el único y viviente soberano y quiero contarles acerca de él. Pero ya llegando a una conclusión, voy a detenerme en este punto y lo retomaré en nuestra próxima charla. Sin embargo, quiero terminar diciendo que pienso que esto fue irónico, si no fue planeado por nosotros como estudiantes de las Escrituras y de la historia para hacer un descubrimiento. Desde el mismo lugar en donde Epiménides liberó a los corderos para el sacrificio para que pudieran encontrar sus caminos y aplacar la ira de los enojados dioses, el apóstol Pablo declara a la adorada ciudad de Grecia que un cordero ya ha sido sacrificado para un Dios enojado, es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero caminó voluntariamente para cargar la ira de Dios y morir a fin de curar a la humanidad de la plaga del pecado y de la epidemia de la muerte eterna. Pablo dijo, permítanme presentarles al Cordero que volvió a la vida. Su nombre es Jesucristo. Él es más que un monumento. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Y este Señor está con los brazos abiertos esperando que tú llegues a Él. Si todavía no has recibido a Cristo como Salvador, hoy es el momento. Hoy puedes decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Sé que moriste por mí, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te recibo como mi Salvador. No permitas que pase más tiempo sin hacer esta decisión. Que Dios te bendiga ricamente. En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davey, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más sabiduría para el corazón. Esta es una producción de BBN.